Señor Jesucristo para todos. Qué bueno es el Señor cuando nos da otra oportunidad más para estar en esta oportunidad llevando el mensaje de la Sagrada Escritura, la santa palabra de Dios. En el libro de Marcos capítulo 12 verso número 28 de la Sagrada Escritura queremos tener como base para dirigirnos con esta enseñanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Qué importante cuando este escriba le pregunta al Señor, cuando le había oído disputar bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, le contesta: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es decir, Dios está llevando un mensaje al corazón del hombre, al alma del hombre, a la mente del hombre, para que le ame con todas las fuerzas. Es decir, todo debe ser para Dios, todo para el Señor, todo para nuestro Dios. Cuando hablamos de todo, estamos hablando de una totalidad que abarca toda, nada queda fuera de ello. Sencillamente, pues, cuando hablamos de que todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece, es que todas las cosas podemos lograrlas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno cuando le amamos al Señor con toda nuestro corazón, con toda nuestra alma, lo interior. El Señor Jesucristo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estos ríos de agua viva es el gozo, el poder del Espíritu Santo que reciben los que creen en su nombre, que hemos recibido los que hemos creído en el Señor. Por eso es importante que nosotros le sirvamos de todo corazón. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo fue creado por el Señor, todo fue creado por nuestro Dios. Y cuando dice el mundo y su plenitud, la tierra y los que en él habitan son del Señor. Él es el creador de todas las cosas. En oportunidades se dice que hay un enemigo que creó ciertas cosas, Satanás, que el Señor lo reprenda. Totalmente falso, es mentira. El único creador de todas las cosas es nuestro Dios. Qué importante cuando nosotros honramos al Señor. Dice la palabra de Dios que honremos a Dios con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos, y nuestros graneros van a ser llenos de abundancia. Qué bueno cuando hay abundancia, pero reconocemos que el Señor es el todo de nuestra vida. El Señor habla en una oportunidad cuando un caballero le presenta una petición diciendo: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el Señor Jesús le dice: ¿quién me ha puesto como juez o como repartidor de tierra? Y le habla de una parábola. Un hombre rico que tenía muchas posesiones, y él dijo dentro de sí: tengo muchos bienes, voy a derribar los graneros y los voy a hacer más grandes para entonces almacenar muchos bienes. Y sí, efectivamente esto sucede. Él dice: alma mía, come, gózate y bebe, porque muchos bienes tienes para vivir muchos días. Pero el Señor le dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que tú has previsto, ¿de quién será? Entonces, ¿qué sucede si todo el hombre, o si el hombre ganara todo el mundo y todo el mundo estuviese bajo su control y perdiera su alma? ¿Qué recompensa da por ella? Seguramente no dará ninguna recompensa. Qué importante cuando nosotros dependemos de Dios y confiamos en el Señor, que Él es nuestro proveedor. La Sagrada Escritura habla de un hombre llamado Elías.
este hombre llamado profeta Elías dice que el Señor lo ordenó por cierta oportunidad, por cierto tiempo, a ser alimentado y tomar agua de un arroyo, ser alimentado de los cuervos. Le traían pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Pero ¿qué pasa? Llega el momento que el agua se seca, el agua del arroyo, y ya no vienen los cuervos a traer pan ni a traer carne en la mañana y carne en la tarde. Pero Dios estaba con su ungido, Dios estaba con su profeta. Él le dio una orden que fuese a cierto lugar, a Sarepta de Sidón, donde había una viuda allí que le iba a alimentar. Era una orden de parte de nuestro Dios, de Jehová Dios. El Señor le ordenó y Elías obedece la palabra del Señor. Cuando Elías obedece la palabra del Señor, dice que la viuda salió al encuentro. La viuda estaba recogiendo leños para entonces cocinar una torta debajo de la ceniza para ella y para su hijo. Esa fue la expresión de la viuda. El profeta le dice que, por favor, quiere un vaso con agua, un vaso con agua. Y ella dice, va a traerle el vaso de agua al profeta Elías. Pero entonces, ¿qué sucede? El profeta Elías llevaba un mandato, llevaba una voz, llevaba un mensaje de parte de Jehová Dios de los ejércitos, y le dice que le dé un poco de pan. Ella dice, sí, tu sierva lo único que tiene es un poquito de aceite en una vasija y un puñado de harina en la tinaja, y estoy recogiendo estos leños para ir a cocinar debajo de la ceniza, exactamente así como usted ha dicho, pero luego yo voy a comer y mi hijo, y nos resignamos a morir. Pero qué importante cuando Dios tiene una palabra de esperanza para ti en este tiempo. Si tú confías, si tú obedeces y pones tu mirada, tu principal objetivo es servir al Señor, Dios te va a bendecir. Recuerda que el Señor le dice a este hombre que estaba allí haciendo la pregunta, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, es decir, todo para Dios. El Señor es el primero, el Señor es el todo en nuestras vidas. Él toma el primer lugar, y cuando tomamos el primer lugar, o el Señor toma el primer lugar, se lo permitimos, le damos esa oportunidad, entonces Él toma el control y Él dirige tu familia, Él dirige tu hogar, Él dirige exactamente como Él quiere bendecirnos. El Señor entonces habla a través del profeta Elías y le dice, sí, haz como tú has dicho, cocina esa torta debajo de la ceniza, pero traerme a mí primero. Esto quiere decir que Dios está en el primer lugar. Dios es el primero y debe ser el primero en todo tiempo, en todo momento. Y conforme a la palabra de Dios, dice que esta viuda cocinó torta debajo de la ceniza con el puñado de harina y el poquito de aceite, que prácticamente estaba resignada. Ella dice, esto es lo que queda para comer mi hijo y mi persona, y entonces echamos a morir. Tú no vas a morir si colocas al Señor en tus proyectos, en tus negocios, en tu familia, en tu hogar, lo que emprendas. Coloca al Señor. Jesucristo es el que dirige bien, que dirige nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, no poniendo la mirada en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, son transitorias. Por supuesto, nosotros necesitamos de las cosas aquí cotidianamente, pero el Señor Jesucristo es y será nuestro proveedor en cualquier circunstancia que estemos viviendo. ¿Qué pasa? La viuda dice que conforme a la palabra del Señor, durante el tiempo estipulado, mientras no hubo lluvia, mientras no había sequía, dice que el aceite de la viuda que estaba en la vasija no escaseó, ni tampoco el poquito de harina que estaba en la tinaja tampoco escaseó, conforme a la poderosa palabra de Dios. No importa si tienes mucho, no importa si tienes poco, si colocas al Señor en tu proyecto, Él va a bendecir, porque dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo poco, entonces será fiel en lo mucho, y en lo que mucho es, en lo que en poco es infiel, también en lo mucho será infiel. Lo importante de todo esto es colocar a Dios siempre adelante, porque el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza.
La palabra del Señor habla de una mujer que había gastado todos sus bienes durante 12 años tratando de recibir buena salud o de ser sanada. Ella tenía un problema, el problema era que ella sufría de flujo de sangre y durante 12 años dice que gastó sus bienes en médico y todas estas cosas, todo lo que ella tenía. Prácticamente su esperanza se habían perdido, quedaba una. Colocó la esperanza, la mirada en el Señor Jesucristo. El Señor le seguía gran multitud. El Señor era seguido porque hacía extraordinarios milagros, extraordinarias sanidades, daba vista a los ciegos, sanaba a los cojos y los paralíticos eran levantados, daba comida a los necesitados. Ese es el Señor Jesucristo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Dios está en este tiempo para bendecirnos. Qué bueno, ¿qué sucede con esta mujer? Ella dijo, si yo tocaré el borde del manto del Maestro, del Señor Jesucristo, yo seré sanada de esta enfermedad. Efectivamente esto sucede. Ella quiso secretamente tocar el borde del Maestro y tocó el borde del Maestro. Cuando él toca o ella toca el borde del Maestro, el Señor Jesucristo dice, alguien me ha tocado. Y la multitud le dice, algunos de ellos, le dice, Señor, ¿cómo es que alguien te ha tocado? Si la multitud te aprieta. El Señor Jesús dice, no es la multitud, alguien con propósito me ha tocado. Esta mujer dice que vino y se postró y le confesó diciendo, Señor, yo te he tocado. El Maestro le declara una palabra poderosa y le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Es tiempo que coloquemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Dios me les bendiga, que pasen un buen momento feliz en la presencia del Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Mi todo entrego hoy, tu gloria quiero ver, ven sacia